Muchas bendiciones a todos en este día. Estamos agradecidos con el Señor por este día extra que nos ha dado en esta tierra. Amén. Y vamos a estudiar una palabra o a leer una palabra que se encuentra en el libro de Mateos 21 en adelante. Y dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Wow. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Es una palabra muy hermosa. Esta cosa. La palabra del Señor es muy hermosa, pero a la misma vez es muy, ¿cómo podemos decirlo? Muy clara, ¿no? Y muy definida, sin darle a veces muchas vueltas, ¿verdad? Y así es el Señor cuando nos habla, es bien exacto en lo que nos quiere decir, al menos a mí, ¿verdad? Cuando me habla, a mí no me anda con rodeos, sino que me habla claro las cosas como son. En esta palabra estaba leyéndola, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, y les está explicando antes de eso a sus discípulos, se le está diciendo que es necesario que él padezca, que es necesario que los sacerdotes, los escribas y los fariseos lo hagan sufrir de tal forma de que va a llegar a la muerte. Y dice la palabra que Pedro se le acerca y le dice: no, ten compasión de ti mismo, como básicamente diciendo: ¿para qué vas a ir y te vas a exponerte a ti mismo para que ellos te hagan daño? Como básicamente es como: no, cuídate, no hagas eso, no te expongas. Pero cuando Pedro le habla eso al Señor, Jesucristo le da una palabra bien fuerte, súper fuerte, y lo que le dice es: apártate de mí, Satanás, que me eres de estorbo, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino que en la de los hombres, en la de la tierra. Estás queriendo la comodidad física. Estás tú poniendo la mirada en la comodidad física, no en el sufrimiento físico. Y básicamente le está diciendo: tú estás poniendo la mirada abajo, no en las cosas de Dios. Pero Jesucristo está diciendo: es necesario que vaya y sufra, es necesario que vaya y muera. Y básicamente lo que Jesús le hubiera gustado que Pedro le dijera: dale, Señor, dale para adelante, expónete, muere por nosotros, date en el sacrificio. Y tal vez ahí Jesús le hubiera dicho: has entendido de qué se trata todo esto. Pero Pedro le sale todo lo contrario: no te expongas. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, que eres de estorbo. Porque en vez de motivarlo a que se fuera a dar en sacrificio, en vez de decirle: dale para adelante, ¿verdad? A Pedro le dice: no te expongas. Y Jesucristo le dice: estás poniendo la mirada en las cosas de abajo de los hombres, en la comodidad, en el que no sacrifique absolutamente nada. Y es como: wow, Dios mío. Entonces, la otra parte es donde Jesús les dice: si alguno quiere, es totalmente opcional.
Él no va a forzar a nadie. Él no es que va a ir y le va a poner la cruz a alguien. Es opcional, es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros y es opcional. Como ir y abrirle la puerta para que Él entre es opcional. Ir y tomar la cruz también es opcional. En el libro de Apocalipsis dice la palabra que Él llega, toca la puerta y llama, ¿verdad? Toca la puerta y dice: si alguno quiere abrir la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es también algo opcional. Pero luego una cuestión es abrirle la puerta del corazón para que Él venga y more en nosotros. Y otro llamado también, muy separado y muy opcional, es ese, del querer tomar la cruz para seguirle. Una cosa es recibirlo en el corazón y otra cosa es seguirle y venir a ser su discípulo. Pero dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere básicamente ir y ser su discípulo, hay requisitos con los que se deben cumplir. Y uno del requisito primero es negarnos a nosotros mismos. Podemos nosotros preguntarnos, ¿pero qué significa negarme a mí mismo? Negarme a mí misma. Tenemos que negar, básicamente, Jesucristo se negó a la comodidad. Jesucristo se negó a salvar su propia vida. Jesucristo se negó a la... ¿Cómo digo? ¿Puedo explicar? Jesucristo se expuso al sufrimiento, no se negó al estar cómodo y no pasar absolutamente nada. Jesucristo sabía que Él iba a sufrir, que Él iba a tener que ser entregado en sacrificio y aún así estuvo dispuesto a hacerlo. De que fue fácil, tal vez no, ¿verdad? Tal vez en todo este proceso su corazón, ¿verdad?, se conmovía. ¿Verdad? Sabemos que en el último momento, cuando estaba ya siendo crucificado y estaba exhalando su espíritu, Él clamó al Padre en desesperación. Pero en todo este tiempo, a pesar de lo que Él sabía que le venía, Él no retrocedió. Entonces, negarnos a nosotros mismos es negarnos a lo que nosotros muchas veces queremos lograr. Muchas veces queremos lograr muchas cosas humanamente en esta tierra, en lo pasajero, ¿verdad? Sabemos que tenemos la capacidad tal vez de hacer tanto acá en la tierra, de lograr muchas cosas. ¿Y qué es lo que vamos a lograr? Tener comodidad, tal vez ser bien vistos, tener una buena imagen ante los demás por lo que podemos lograr o lo que hemos logrado. ¿Verdad? Pero tenemos que muchas veces ser capaces a esas cosas, ser capaces de negarnos a esas cosas, a lo que queremos lograr para poder seguir a Jesús. Y el otro requisito es tomar la cruz. Tomar la cruz, cuando yo digo, si Jesús dice, toma tu cruz, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Es igual, algo opcional, pero tomarla, cuando nosotros vamos y la tomamos y la agarramos, es como nos estamos echando a nosotros mismos la responsabilidad. Estamos tomando una responsabilidad. Tomar la cruz de Cristo es tomar la responsabilidad y tomar la responsabilidad que vamos también a asumir las consecuencias de lo que esto va a traer hacia nuestra vida. Porque no es fácil, por ejemplo, estar en un lugar donde somos tal vez los únicos diferentes, donde tal vez estamos tratando de vivir en un espíritu diferente bajo el Señor y estar en el medio de donde todo lo demás que se mueve es un espíritu contrario, es un espíritu diferente, son deseos diferentes, son actitudes diferentes. Entonces no es fácil, pero tomar la cruz, ¿verdad?, significa estar dispuestos a asumir las consecuencias y a tomar las responsabilidades de lo que tomar la cruz representa. Yo le preguntaba al Señor cuando leía esto, yo le decía, Señor, pero ok, es que tú ya veniste, ¿verdad? Tú ya veniste, ya sacrificaste, ya diste, ya moriste, ya hiciste todo. El Señor me decía el día de ayer, yo ya vine, yo ya traje la libertad, yo ya traje sanidad, yo ya traje liberación, yo ya traje todo lo que estamos esperando ir a obtener en el cielo. Básicamente ya lo tenemos, la libertad espiritual. Pero lo que nos cuesta a nosotros es separar lo espiritual con lo físico. Y Jesucristo mismo dijo, bueno, la palabra misma dice,
de que la carne va contra el espíritu y el espíritu va contra la carne, pero a nosotros nos cuesta separar las dos cosas. Nosotros, al menos a mí me pasa, que yo digo, bueno, si en el espíritu Cristo ya trajo redención, ya trajo perdón, ya trajo sanidad, ya trajo liberación, ya trajo todo, restauración, entonces ¿por qué tengo yo que sufrir si Jesucristo ya dio todo, ya todo está comprado? Pero eso es en el espíritu. Y eso es lo que muchas veces, como digo, a mí me ha costado separar la una cosa de la otra, porque en el espíritu soy libre, en el espíritu tengo sanidad, libertad, liberación, y entonces quiero yo en lo físico vivir una vida en lo físico totalmente libre de pruebas, libre de problemas, libre de aflicción, libres de persecución. Yo quiero una vida libre, ¿verdad? Una vida sin tener que preocuparme, sin tener que llorar, sin tener que sufrir, sin tener que pasar por rechazos, ¿verdad? Por ser cristiana, sin tener que pasar por malas vistas, que porque es rara, o que porque esta tal vez o exagera en las cosas de Dios, es una fanática, o es una religiosa, o es esto o lo otro, y uno no quiere pasar nada de eso. Entonces, pero la palabra del Señor realmente es clara cuando aclara que una cosa es lo físico, poner la mirada en lo físico, en las cosas de los hombres, y otra cosa es lo espiritual y poner la mirada en las cosas celestiales, en las cosas espirituales. Entonces, para eso, ¿verdad? Si queremos poner nuestra mirada en lo eterno, nuestra mirada en lo espiritual, tenemos que estar dispuestos a sacrificar en lo físico y en lo material. En la materia, estoy hablando en la materia, en el yo, en el nosotros, ¿verdad? Entonces tomar la cruz es tomar la responsabilidad y asumir las consecuencias de haber tomado la cruz de Cristo, asumir esas consecuencias. Entonces, tengo una nota acá, ¿verdad? Ok, una de las preguntas que yo le hacía al Señor, ¿verdad? Si tú ya veniste, ya moriste, tú sufriste la cruz. Tú sufriste la cruz. Entonces, si nosotros vemos en el tiempo antiguo lo que la cruz significaba el castigo, vergüenza, todo lo malo, ¿verdad? Un sacrificio total. Pero después de que Jesucristo resucita, ahora tenemos nosotros la cruz como una señal de victoria, como una señal de que Jesucristo venció la muerte, venció totalmente en su cuerpo, en su espíritu y en su cuerpo, resucitó. Entonces la cruz ha venido a ser una señal de victoria cuando antes era una señal de sacrificio, de entrega, de dolor, ¿verdad? Entonces yo le decía al Señor, ok, tu palabra dice que tomemos nuestra cruz, pero es que tú ya ganaste la victoria. Entonces, cuando ¿por qué tenemos ahora que tomar cruz si tú ya hiciste todo? Entonces lo que tenemos que tomar es la cruz de la victoria. Yo soy muy así con Dios, ¿verdad? Pero Dios es tan bueno que Él entiende que yo tengo muchas preguntas y muchas lo cuestiono tal vez porque quiero entender. Tal vez me cuesta mucho entender. Pero entonces como me cuesta entender, entonces le pregunto, ¿verdad? Le pregunto. Y entonces yo le decía al Señor, entonces, ok, si vamos a tomar la cruz, ¿cuál cruz? Si tú ya tomaste esa cruz. Y entonces ahora la cruz es la cruz de victoria. Y Él tan lindo me responde, es que no existe la cruz de victoria si antes no existe la otra cruz. No va una cruz sin la otra. No va una cruz sin la otra. Si yo quiero lograr a obtener yo victoria en Cristo, obviamente, tengo primero que asumir la cruz del sufrimiento, la cruz de la responsabilidad, la cruz de las consecuencias, la cruz de todo lo que implica seguir a Cristo para luego poder levantar la cruz de victoria, así como Cristo la levantó. Jesucristo primero fue levantado Él en la cruz.
Pero luego cuando Él resucita, básicamente es como Él levantaba esa cruz, ¿verdad? Como levantando esa cruz y mostrándola, vencí esto. I conquered this. Lo vencí, lo conquisté la muerte, traje las llaves, ¿verdad? Y vencí sobre el infierno, vencí sobre la muerte, vencí sobre el enemigo. Pero no va a haber victoria sobre todo esto si primero no asumimos la cruz del sufrimiento, la cruz de la responsabilidad, como decía, y la cruz de las consecuencias que trae al decidir y tomar esa cruz. Entonces el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame. Que básicamente decidamos tomar esa cruz y decir, aquí voy, yo sigo a Cristo, aquí voy. Y a enfocarnos a ir siguiendo y caminando en los pasos de Jesús, ¿verdad? A ir siguiendo, caminando sus pasos y que nos concentremos más en sus pasos, en seguirlo a Él, que en las consecuencias que vamos a traer encima de nosotros por seguir, por tomar esa cruz. Entonces, no hay cruz de victoria si primero no hay cruz de sacrificio. Así que si tú estás pasando en un momento tal vez de persecución espiritual, de rechazo, de lo que sea, todo lo que implica seguir a Cristo, y se te hace tan difícil y nos preguntamos de por qué pasamos lo que pasamos, si estamos en Cristo, si estamos siguiendo a Jesús, estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? No significa que somos perfectos, porque todos cometemos errores, pero si tratamos de hacer lo más que podamos bien, y aún así se nos viene el mundo encima, las cosas encima, la familia encima, pero es que se desata una persecución horrible, ¿verdad? Y estamos cuestionándonos por qué. Es porque para obtener la cruz de la victoria, primero tienes que conquistar la cruz del sacrificio. Tienes que conquistar esa victoria primero. Tienes que primero tomar la cruz del sacrificio, tomar esa cruz del rechazo, tomar esa cruz de que no te entienden, tomar esa cruz de la negación, tomar esa cruz donde no importa, como Jesús le dijo a Pedro, que no podemos poner la vista en las cosas terrenales, porque entonces si las estamos poniendo en las vistas en las cosas terrenales, no estamos poniéndola en las cosas de Dios. No es porque Pedro le dijo, que nada te acontezca, que nada te pase. Piensa en ti mismo. Pero Jesucristo no estuvo de acuerdo con esas palabras para nada. Así que el mensaje de ahora es que nos animemos a continuar afrontando las consecuencias si estamos viviendo consecuencias por estar llevando la cruz de Cristo. Que nos animemos a seguir adelante y a nunca soltarla, y que nuestra mirada, nuestros ojos sigan en las cosas eternas, que nuestra mirada siga enfocada en lo que es de Dios, ¿verdad? No es fácil para nada, no es fácil. Hay veces que sí, vamos en tiempos que son de bonanza, como se podría decir espiritualmente, ¿verdad? Cuando tenemos victorias, son tiempos de bonanza. Pero luego viene otra batalla, otra lucha que hay que superar. Y me refiero en el espíritu, me refiero espiritualmente. No me estoy refiriendo a que, si tengo trabajo, no tengo trabajo, si tengo tal vez para pagar la renta este mes o no pagar la renta. No me refiero a esas cosas. Me refiero a batallas espirituales, luchas fuertes espirituales por las que tenemos que pasar. No sé si todo el mundo me va a entender en esto, ¿verdad? Pero hay luchas fuertes espiritualmente que tenemos que pasar y tenemos que lograr y tenemos que vencerlas por medio de la negación muchas veces a nosotros mismos, ¿verdad? Y hay mucha lucha espiritual y hay mucha lucha también en la carne, en lo físico, ¿verdad? En la carne.
porque no es fácil negarnos a nosotros mismos, no es fácil negarnos a lo que nosotros deseamos y queremos, o anhelamos, a lo que nuestro corazón anhela. Y no es fácil decir, ok, renuncio a todo lo que yo quiero por seguir a Cristo. Así que ánimos en este día, que el Señor me los bendiga grandemente y adelante, amén, adelante, aunque cueste. Dios me los bendiga.